¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, queridos amigos. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera, por supuesto, un abrazo a Radio La Nueva República, y nuestro hashtag es Voces del Periodista. Queridos amigos, estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, este Templo de la Libertad, aquí en el auditorio de la Fundación Antonio Sainz de Mera Fiestal IAP, con el privilegio de estar con ustedes. Gracias, ingeniero Víctor Melara, gracias a Milton Partida, a Daniel Hernández, a David Hernández, perdónenme, a Osiris, muchísimas gracias. Y bueno, pues el privilegio de estar con una amiga querida, que es Ceci Tapia, @solidaridad1000, que además es ella una defensora de los derechos humanos, independientemente de una fiscalista. Pero un privilegio, estuvimos platicando sobre tantas cosas, queridos amigos, que queremos compartir, y precisamente hacíamos alusión al programa que se transmitió el día de ayer y que estuvo basado en el artículo de nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Juan Carlos Flores Aquino, de Poder Ciudadano, que hoy tuvo un programa, por cierto, muy interesante a las 11 de la mañana, y como todos los días, ¿verdad? Un abrazo a todos mis compañeros en ABC Radio y en especial Poder Ciudadano, porque estamos mencionando esta columna que ayer salió publicado en el periódico La Prensa de Organización Editorial Mexicana. Un abrazo y saludos también a todos. Queridos amigos, esto ha derivado en una serie de comentarios con varios amigos de las redes, con varios amigos periodistas, con varios amigos de YouTube, que finalmente todos nos necesitamos. Ayer nuestro querido amigo, el maestro Salvador González Briceño, también subió un artículo en Voces del Periodista, la revista, y él hablaba de que no solamente hay fifís y no solamente hay youtubers, sino que hay una prensa alternativa, y llegamos a un punto de coincidencia en que todos nos necesitamos y todos nos complementamos. Estuvimos en una plática muy rica. Yo le agradezco a Ceci Tapia que también estamos compartiendo esto mismo, y desde la indignación que nos da el que se esté vulnerando el deseo del voto popular, y se van poniendo y emitiendo mentiras. Es el tema que abordamos ayer. Vamos a ampliarlo un poco más, porque vamos a exigir, a pedir, a solicitar, a hacer planteamientos propositivos al legislativo, o sea, a los diputados, a los senadores, a quienes competa y a todos quienes quieran participar, una convocatoria, porque no es posible que se esté perdiendo no solamente recursos económicos, sino el tiempo tan valioso y el esfuerzo de muchos mexicanos. El voto es un derecho constitucional y derechos humanos también. Aquí inciden muchos delitos, porque no debemos de pensar que las mentiras deliberadas que vemos en las redes, en los periódicos, en los desmentidos que hay que estar haciendo, nada más ni nada menos que ayer el señor secretario de la de Educación Pública tiene que subir un desmentido sobre que no va a desaparecer la educación privada. O sea, son situaciones que afectan a la nación, y que hay que verlas como un sabotaje. Es un sabotaje de que no saben perder y no han asimilado esto. Entonces, yo creo que es necesario desde la oposición propuestas verdaderas que ayudarían mucho pues a enriquecer el espectro, pero no los sabotajes. Si se está haciendo sabotaje, eso es un delito, y más porque también lo hace más de una persona, entonces es un delito de delincuencia organizada. En eso debería de encuadrar porque es sabotaje, y probablemente deban o puedan encuadrar otros delitos,
porque no estamos hablando de alguna cuestión inocente, de una mentira o de una equivocación. Las equivocaciones se valen, pero las mentiras sistemáticas es un plan de sabotaje. Entonces es un boicot a un gobierno elegido democráticamente, con una votación copiosísima de más de 30 millones de votos, y que se cuestione lo que se cuestione y se diga que somos más millones de mexicanos, bueno, pues no fueron a votar, y los que votamos es la votación más copiosa, y además fue contundente y abrumadora. Entonces aquí sabemos, no podemos negar, ni deben de seguir siendo tan cobardes quienes presentan las mentiras, esta violencia deliberada de la mentira, escondiendo la mano o diciendo o argumentando sandeces, perdón que lo diga, pero esos son, porque no son verdades. Entonces ya nos dimos cuenta todos de qué se trata. Ya sabemos que no están de acuerdo en que se haya legislado para que la corrupción sea un delito grave. Y así como eso, otras muchas cosas, que se diga que es patrimonio nacional en los recursos naturales o que se esté caminando para allá en la medida que se pueda por todos los candados que dejaron puestos. Pero sin embargo, obviamente está habiendo cambios que no gustan. Pero aquí yo creo que es momento en que a quienes toque legislar y a quienes también compete hacer algo para que esto se frene, pues hay que trabajar todos y hay que empujar a los ciudadanos en la medida de las ideas, de las propuestas, para que México, que es nuestro país, es un derecho fundamental que tenemos todos, pues camine de la mejor manera y que no sea rehén de un secuestro por un grupo de saboteadores. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag, Voces del Periodista. Queridos amigos, estamos aquí transmitiendo desde el Templo de la Libertad del Club de Periodistas de México. Está conmigo y me da muchísimo gusto Ceci Tapia, @solidaridad1000, ustedes la conocen, comentando sobre este tópico de que este no es un problema de libertad de expresión. La mentira no es un problema de libertad de expresión. Debemos de hacer a un lado y de decirlo fuerte. La libertad de expresión y defender la libertad de expresión es defender los puntos de vista diversos, los de todo mundo. Pueden estar equivocados o no, pero una cosa es la equivocación y otra cosa es la mentira que es deliberada. Aquí la premisa para cualquier discusión se basa en un punto de verdad. Entonces, aquí es muy claro subrayar que estos casos, de estos desmentidos que se tienen que estar haciendo continuamente porque se hace para quitar tiempo, para distraer, para sembrar enojo, para sabotear, bueno, simplemente se llama sabotaje. Son mentiras que están cometiéndose para crear están saboteando una transformación, la cuarta transformación por la que votamos una inmensa mayoría de mexicanos. Yo te pregunto, Ceci, querida, tú como una extraordinaria tuitera, con mucha experiencia y que estás muy al tanto de lo que va sucediendo, también me comentabas indignada de todo esto que se está viviendo. Exactamente, queridos amigos, Celeste querida, qué placer de estar aquí saludando a todo el auditorio de ABC Radio y de todas las frecuencias. Fíjate que sí, inicialmente hablabas de Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública, y qué importante es la educación en nuestro país. Y alguien, para hacerse publicidad, porque esa es la realidad, para hacer ruido en la red, miente y dice que se acaba la educación privada. Esta es un ejemplo no de fake news, es de una mentira, de una injuria contra el país, y eso es algo que no hemos visto. Nosotros estamos preocupadísimas, tanto la nueva oposición como la gente que está en el gobierno y que hoy está en parte, dicen, se está dividiendo el país, mentira. La división ha existido siempre y lo hemos olvidado. No solamente en la educación, que hoy, bueno, tuvo que salir el secretario de Educación Pública a desmentirlo, sino que eran paupérrimos, pobres, una clase media mínima, y
3, 4 multimillonarios. Esa era la primera división, pero ya todo se le olvidó. Ahora quieren llamarse Fifís Chairos. Pero esa no es la realidad de nuestro país. Estamos hablando, no solamente esa como una primera mentira. Por ahí leo en la red que alguien dice, pero yo sí pago mis impuestos, entonces yo tengo más derecho. A ver, mentira. Todos pagamos impuestos. Esa es una noticia falsa, es una injuria, porque si tú tomas un refresco azucarado, estás pagando IEPS. Si te tomas una cervecita, estás pagando IEPS. Si te fumas un cigarro, si vas a un restaurante, si vas de vacaciones, estás pagando impuestos cedulares que no tienen nada que ver con el impuesto de la renta, con el IVA como empresario. Y la sorpresa, que es algo que hemos platicado alguna vez en el programa Celeste, es que quienes mantienen el país no son los empresarios, son las personas que trabajan como sueldos y salarios, los que son honorarios. Entonces, la gente está muy equivocada y esas son las primeras divisiones que ya se les olvidaron, que ahorita se le quieren llamar, no, pues es que el gobierno federal y están haciendo llamados a la ONU, pero siempre ha sido la división social tan dolorosa lo que ha causado esta brecha de educación, esta brecha cultural en el que la corrupción se había carcomido todas las instituciones. Por supuesto, quitar la costra de la corrupción le está doliendo a muchos y está generando estas mentiras, como lo que acabas de mencionar hace un momento, de la educación privada, que no se va a desaparecer, porque sí es importante que la educación pública sea buena, que sea una de las mejores opciones para todo el país, y que eso siempre ha rezado en el artículo 3 constitucional. Ahora, hablando de los impuestos, hablando de los odios, hay algo que es muy grave. En los sexenios pasados, ya hablando de redes sociales, decían campañas hasta para ofender al presidente, recordarle su santa madre, etcétera, etcétera. Pero hoy hay invitaciones invitación a magnicidio del partido político muy religioso del PAN. Bueno, yo sí lo puedo decir. Y resulta que sus líderes morales invitan a este tipo de cosas. Bueno, por eso dije morales, porque o sea, se espantan, eso sí, tiran la piedra, esconden la mano, y entonces dicen, pues es que el gobierno federal está dividiendo al país. Mentira, la división la crearon años y años de desigualdad económica, pero la gente lo está olvidando. Es parte de las falsas noticias, de las injurias, y esto que ensucian la red. Fíjate algo bien importante. Hace algunos meses, un empresario importante que yo respeto y admiro me dijo, no voy a usar, por ejemplo, el programa del gobierno federal, el nuevo, Jóvenes Construyendo el Futuro. Esta es otra mentira. Y él decía, porque son puros técnicos, son gente que, albañiles, que no es malo, o que son gente que son zapateros, o mentira, o que cambian llantas. Todos somos necesarios y todos pueden y aportan al país. Todos somos necesarios para el engranaje económico del país, la persona que recoge la basura, que barre las calles, hasta el que administra un país. Todos somos indispensables. Entonces resulta que me decía, yo no puedo entrar a esos programas porque no hay nivel. Entonces yo, dentro de la investigación que te comentaba, solicité a este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro 2 contadoras. Y me llegaron 2 elementos muy buenos a los cuales estoy preparando con mucho ahínco, que seguramente las voy a contratar y que entonces puedo decirte de viva voz que el programa funciona. Estaban hablando, y también las redes, otra mentira, el outsourcing es del diablo, lo es, y yo también estoy de acuerdo, pero les voy a decir algo. Esto vino con Carlos Salinas de Gortari, intentando copiar un modelo alemán que no funcionó, porque allá sí pagan bien y aquí no, por hora, ¿no? Aquí lo que hicieron fue quitarle los derechos a todos los trabajadores, que no tuvieran Infonavit, que no tuvieran IMSS, que no tuvieran seguridad social de ningún tipo y que les pagaran menos. Empezaron a crear, y de hecho empezaron a crear empresas para quitarles los derechos a los trabajadores. Eso no es un outsourcing, eso es un asalto a la base laboral del país. Entonces, no pueden ir sin investigar, tomando opiniones, y yo cuando los escucho que me dicen, pues que el programa no funciona, y yo dije, ya sé a quién leyó. Pues no es que queramos decir de la división, lo que pasa es que lo que se escribe, pues ya está escrito, y si alguien escribe mentira, porque no son fake news, son injurias, son mentiras, son sabotajes al país, no al presidente de la República, no, a todos los mexicanos, a México, que hasta podría pasar, y aunque exagere un poquito, como traición a la patria, ¿no? Exactamente. Porque México, pues debería ser nuestro
pues nuestro principal objetivo como mexicanos, no solamente porque el país necesita estabilidad. Aquellos quienes invitan a un magnicidio, a quienes mienten, están buscando que el país se vaya a pique para tener la razón. Eso es ser un odiador profesional en redes sociales, ¿no? Exactamente. Y yo creo que ya quienes están convocando a esto, quienes están de manera reiterada haciendo campañas de mentiras, bueno, pues yo creo que debe suceder alguna consecuencia jurídica. Si no está en el marco porque han querido encuadrar las cosas, precisamente allanando el camino a que pues ya no tiene un cargo, un peso jurídico, una consecuencia, el difamar, el calumniar, ¿verdad? Eso pues deliberadamente se hizo seguramente para poder seguir con las campañas de odio y de mentiras. Pero ya son otros momentos y también somos otros ciudadanos que ya supimos que sí se puede, que si nos organizamos se puede, que juntos todos quienes votaron por un partido o por otro estamos en el mismo barco y que tenemos la responsabilidad de sacar a México adelante todos, porque no nada más es el gobierno. Debemos de exigir que se actúe con certeza. Queridos amigos, hubo una falla, desconozco, pero bueno, ya retomamos y le agradezco infinitamente al ingeniero Víctor Melara que así haya sido. Y bueno, pues recapitulando un poquito antes de irnos al corte, que ya faltan ahorita unos 3 minutitos para ello, es que sí hay que subrayar, hay que exigir como ciudadanos, porque de por medio está el tiempo de todos nosotros, el tiempo del país, el dinero, recursos económicos, en el cual se está solamente tratando de irrumpir en un camino justo para el país, en una dinámica que nunca le ha sucedido antes a otros gobiernos. No obstante de que había precisamente pues una corrupción que estamos descubriendo, porque ya no la imaginábamos. Ha causado muertes de periodistas, de compañeros, precisamente por desvelar todo esto, por mostrarlo. ¿Qué sucede? Bueno, pues que ahora los periodistas también nos tenemos que cuidar de esos mismos saboteadores del país, porque les conviene que se vea un clima de violencia y entonces también los periodistas somos un bocado apetecible y también hay que poner esto sobre la mesa y decirlo para vacunar, ojalá, así como también decirlo a quienes compete legislar sobre esto, que no podemos seguir así con estas campañas de odio, de mentira, porque además del odio, todo esto está a base de mentiras. Las mentiras, además de que son deliberadas, de que tienen premeditación, alevosía y ventaja, y de que se hacen de manera organizada, o sea, encuadrarían como crimen organizado, bueno, pues también hay un sinnúmero de cosas que están afectando y que están pues saboteando precisamente el impulso y el crecimiento que debe de tener nuestro país y que todos los mexicanos nos merecemos. Así es que hay que decirlo, y hay que decirlo aquí para que aquellos que tienen la obligación de hacerlo, de legislar, de velar por la paz y la justicia en nuestro país, pues que ojalá se haga algo. Nosotros estamos aportando ideas, propuestas, y estamos dispuestos a compartir nuestras mesas de trabajo en las que estamos trabajando, en las que estamos participando, pero sí que se tenga una consecuencia de esta. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de la Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, la joya del sureste, a las de La Pantera, por supuesto un abrazo a Radio La Nueva República, un abrazo queridísimo. Y bueno, amigos, sobre todo, y a ustedes, a mis compañeros allá en cabina, a Ceci Tapia, @solidaridad1000, transmitiendo desde el Club de Periodistas de México. Queridos amigos, recapitulando un poco sobre las mentiras y los escenarios falsos. Vaya usted a saber, ¿verdad? Pero coincidentemente hoy se hablaba del tema en las mañaneras con el presidente Andrés Manuel López Obrador y tuvimos una experiencia
que yo creo que a muchos lo podrían comentar, no solamente nosotras, ¿verdad? Caminamos, precisamente era la parte de Bucareli, en el entronque casi, ¿no? Como a Reforma y Cuadro Bucareli. Estaba una supuesta marcha o una marcha, bueno, la marcha estaba de campesinos. Yo no sé cómo utilizan a la gente, si todos eran campesinos, si todos iban por lo mismo. Lo que sí les podemos decir de viva voz, porque nos pasó, es que cuando veníamos caminando, en algún momento vimos que venía gente rezagada y que venían corriendo y les hacían señales de que se emparejaran con los demás. Y les preguntamos, amigo querido, ¿de qué es o qué pasó? Me invitaron, adiós, amiga, es que me invitaron y me dicen que ya me tengo que ir. Entonces, pues ni siquiera nos dijeron a qué venían o en qué estaban. Después fuimos a comer, estábamos aquí a la vuelta, también nos pasó lo mismo, ya lo hicimos intencionalmente. Vimos que venían unas personas, ¿no? Yo no sé si en avanzada o rezagados, porque venían un grupo, básicamente, y les hicimos así como que vamos, apoyamos y todo esto, y les preguntamos de qué se trataba, y dice, bueno, es que es algo del campo. Digo que hay mucho problema. Ay, perdón, soy invitado. Entonces, coincidentemente les compartimos lo que vivimos. Yo no sé cuántos invitados más habría, pero esos fueron los términos y eso es lo que pasamos. Y entonces, eso comentábamos con Ceci, con @solidaridad1000 y su servidora, precisamente sobre esta utilización de las personas, de personas que a lo mejor están necesitadas, que vaya usted a saber quienes vengan por verdadera convicción, que habrá quienes lo vengan, que vaya usted a saber por qué le dicen las cosas, pero que pues, muy probablemente son los beneficios de los líderes que se vean afectados, ¿no? Porque digamos, esa es la conclusión nuestra, usted no sé qué opine. Ceci, querida. Pues fíjate, efectivamente, mucha gente, bueno, tú sabes que yo tengo una cercanía en la Secretaría de Gobernación. Claro. Y me han tocado 20 años de manifestaciones y en las últimas fechas, que es en este nuevo sexenio, me han tocado manifestaciones de 10, 12, 18 gentes en una ventanita. Ha cambiado. Han liberado Bucareli, porque estaba lleno de armatostes con los que cerraban todo el perímetro, en los que vivían en la colonia Juárez eran como secuestrados. Ha cambiado y este cambio sí se nota. Entonces es interesante, por eso es importante lo que comentabas hace un momento, las mentiras, porque también alguien importante, o sea, gente empresaria de iniciativa privada, de repente me dice, es que todos mienten de un lado, mienten del otro, pero justamente es lo que tenemos que terminar. No podemos irnos con el que miente menos o con el que miente mejor. Tenemos que ir a la verdad por el bien de nuestro país, de nuestros hijos, de nuestra comunidad, de nuestro propio prestigio y también, por supuesto, de nuestro patrimonio. La gente no entiende que si te afecta, que si a México no le va bien, pues no le va bien a todos y a cada uno de nosotros. Es importante que elijamos, porque además también hay cosas padrísimas en nuestro país, no solamente las mentiras, pero es importante que no nos dejemos manipular. De repente yo me subo a un taxi de estos de aplicación y me dicen, no, es que ya la vi, nos estamos muriendo de hambre. Y yo le pregunté, ¿te ha afectado? No. ¿Sigues trabajando? Sí. ¿Sigues ganando el dinero? Sí. Entonces es lo que leen, lo que escuchan, porque ellos van sintonizando. Es muy importante eso. Pero hay que decir algo, querida Ceci. Miren, amigos, todo es una guerra de percepciones, porque nos damos cuenta que esas personas promotoras de mentiras tienen muy poquitos seguidores físicos, o sea, en persona, porque si los tuvieran reales hubieran ido a votar por ellos. Entonces, bueno, porque no fueron, porque se durmieron el día de la votación, por la razón que fuera, pero pues no se manifiestan tampoco cuando les piden firmas. Entonces, bueno, se ven millones supuestamente en las redes, pero bueno, sabemos que hay granjas de bots y todo esto de lo que es también una vergüenza que hay una industria de la mentira. Pero finalmente son saboteadores. Ceci, linda, y tocando este punto muy positivo, muy propositivo, y yo quiero decirles, y bueno, yo como gente que quiero a su familia, bueno, tiene 2 chicos, una jovencita y un jovencito,
son muy talentosos deportistas, aparte de otras disciplinas, la música y el baile y todo esto, pero ellos pues tienen una disciplina del deporte importante. Y bueno, tú misma viviste cuestiones de corrupción hacia adentro del deporte, con circunstancias que yo te pido, por favor, que compartas. Y precisamente esto que comentábamos hace un rato en la comida, que me decías del gusto, el medallero y todas las cosas como están. Pero ¿cómo vivías antes las cosas y cómo las percibes ahora? Pues mira, realmente nos espantamos porque estamos haciendo cambios y todo cambio es doloroso y difícil. Eso hay que aceptarlo. Un cambio de casa, un cambio de colonia, un cambio de escuela y un cambio de gobierno, pues más. Y de régimen, además, ¿no? Entonces resulta que sí, mis hijos cuando vine, y les tocó participar para, pues, a nivel nacional, y resulta que nos encontramos con la corrupción y nos tuvimos que bajar de esta competencia. A ellos les hubiera tocado estos panamericanos en los cuales está arrasando el taekwondo, y les mando muchas felicitaciones a quienes nos representan, porque representan a México. Y bueno, pues sí viví esa corrupción, que se rompa el corazón, porque la gente que estaba en las asociaciones mexicanas de taekwondo, pues hubo hasta un golpe de Estado, vamos a llamarlo, entre ellos, y se quitaron el poder y pues sí dañaron a los deportistas, pero hoy sí se nota el cambio y lo vemos en las medallas. México, tercer lugar en el medallero, no había pasado en los Panamericanos, 90 medallas hace 2 horas, así estaban, no sé si estén ganando más medallas a nuestros atletas, ojalá que así sea, y les mandamos una gran felicitación desde Voces del Periodista, desde el Club de Periodistas de México, ese templo de la libertad de expresión, que sí hay cosas buenas. Tenemos grandes pintores, grandes músicos, tenemos gente de primera en la cultura, y esto es justamente lo que tenemos nosotros, de erradicar la corrupción. Hace algunos meses, o un poquito, hace un año, ustedes pueden revisar las hemerotecas, había denuncias porque no pagaban los sueldos y los honorarios de Bellas Artes, y estamos hablando hace más de un año, y esto no lo han olvidado. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que todo este cambio, pues sí les duele a quienes están soltando el poder, pero es importante para el cambio y una mejoría de nuestro país. Además, decirles, queridos amigos, que bueno, no es tan fácil como si llegas y te cambias de salón, ¿no? Y entonces llegas y te sientas y ya estás en un salón nuevo y todo arranca de cero. No, aquí arrancó de cero, pero por la corrupción, por el desmantelamiento en que dejaron, por ejemplo, al sector salud, a la educación, en fin, ustedes lo saben, no tendría tanto caso repetirlo. Vamos viendo que también el actual gobierno no tiene las mismas, digamos, dinámicas que tenían otros gobiernos, no solamente por la parte de la corrupción que antes se tenía, sino porque antes se tenía un poder absoluto. Y precisamente el presidente daba línea, por ejemplo, al Poder Judicial. Entonces, hoy está otro callo. Ese Poder Judicial, no todo, pero hay algunos actores del sector judicial que realmente son saboteadores también, y que pues así se han manejado durante mucho tiempo, no solamente ahora. Claro que hay personajes muy honorables, pero desgraciadamente todavía hay quienes pueden imponer la aplicación de la injusticia, no de la justicia, y la utilización de la ley para ello. Entonces hay mucho trabajo también que hacer en ese sentido. Ustedes lo saben, yo creo que lo vivimos los mexicanos, y también es importante no dejarnos apabullar, porque es parte de la intencionalidad que se tiene, de que pensemos o tengamos la percepción de que las cosas están diferentes, o que somos cada vez menos. No, al contrario, somos cada vez más. Pero ¿qué sucede? Que entendemos realmente que no iba a ser fácil, lo sabíamos desde un principio sabíamos cómo se manejaban las cosas, y que ahora son poderes fácticos. Antes era un poder formal, ahora son poderes fácticos, y que dejaron el camino dinamitado precisamente, así como en las guerras, ¿no? Las minas que las dejan sembradas precisamente para que exploten, para que pasen cuestiones que obstaculicen. Y lo mismo, obviamente, parte de lo que es muy visible es esto que comentamos de las mentiras, pero hay muchas otras cosas más
Lo bueno es que también se están visibilizando y haciendo demasiado evidentes pseudointelectuales, pseudo líderes de opinión, que no sé en qué sentido sea la opinión. Entonces, que cuando se va descubriendo que su opinión tiene un precio, entonces, bueno, de alguna manera, pues ya no son líderes, ¿no? Sino son entes que ahí siguen presentes y que hay que tener en cuenta que es esto que dice Ceci Tapia. Bueno, son partes del cambio. Todo cambio ocasiona crisis, que es todo el movimiento, el reajuste de las cosas, y más en las circunstancias de lo que estamos viviendo. Yo pido que ahorita pues ya casi nos vamos, es tiempo de corte, y yo les agradezco. Vamos al mismo y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, de Radio Turquesa, de La Pantera, por supuesto Radio La Nueva República. Bueno, pues estamos aquí desde el Club de Periodistas de México charlando con Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Ceci, querida, tú que estás inmersa, te conectas mucho con grupos vulnerables, nosotros también en la medida de lo que podemos, y que tú has trabajado mucho en estos temas, ¿cuál es la percepción tuya en cuanto a esta parte que se siente un poco coja la mesa, ¿no? En esta parte de que hay muchas quejas en el aspecto de la justicia, de amparos, y se dicen de tantas y tantas cosas. ¿En qué momento tú crees que va a poderse realmente ver que se privilegie el derecho verdadero para que la legalidad incida con la justicia? ¿Qué opinas? Aunque quiero decir que hay gente muy cabal y gente real que tiene vocación de servicio, pero sabemos de algunos que pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinas? Pues como todo, ¿no? Siempre hay quien tiene valor y hay quien tiene precio. Quiero, fíjate eso, recordar, y a lo mejor nuestros amigos de radio, de Twitter, de YouTube, van a irnos, nos vamos a ir al momento en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación peleaba al inicio de este año, de enero del 2019, decían, bueno, si a nosotros nos pagan los sueldos que tenemos, van a garantizar nuestra honradez, nuestra honorabilidad, y que seamos súper, bueno, nada corruptos, como le decía. Sí, aquí es perdón, pero aquí a satisfacción no pedida, acusación manifiesta, ¿no? O como dicen, el relevo de, como dice, esto de relevo de prueba, ¿no? A declaración de parte, relevo de pruebas. O sea, es que eso es realmente serio, porque se está diciendo que entonces, si no se tiene el recurso suficiente, se puede ser proclive a la corrupción, y entonces quiere decir que se tiene un precio, y que entonces la vocación de tener el privilegio, el honor de representar un estatus jurídico que pueda aplicarse para hacer justicia no es suficiente, sino que lo importante sería, y el motivo que pudiera quitar esa intención, sería lo económico. Entonces ahí se dice que tienen precio, ¿no? O eso se dijo. Y entonces, bueno, lo pelearon. El pueblo de México, ¿cuál es su percepción para la gente afectada? Pareciera que la gente que tiene dinero, pues sí puede ser amparada. Y lo hemos visto con Lozoya, y hoy mismo fue a declarar Rosario Robles al reclusorio Oriente, y ella había metido un amparo, y toda la gente se ampara y pide, bueno, puede ser que caiga en la legalidad, pero curiosamente hay gente inocente de la fabricación de culpables de la época de Calderón que nunca fueron amparados. No sé si porque sean pobres o porque no les alcanzaba la ley. Hay cosas que uno de repente no, pero esos casos son verídicos. Si ustedes buscan fabricación de culpables, van a darse cuenta como un Eric Cepeda, que es un abogado anticorrupción, súper derecho, no obtuvo ayuda de ningún tipo, no porque él necesitara la ayuda como tal, sino que la justicia le hiciera, pues, el equilibrio ante todo lo que él vivió en contra del Estado. O por ahí hay un YouTube de este abogado tuitero también, el teniente Mendoza, y mucha gente que buscaron un amparo, y que los mismos jueces que han amparado gente muy poderosa
y con mucho dinero, pues no la recibió. Entonces, pudieran decir de repente, pues son casos diferentes, o el abogado lo hizo mal o no, o también puede ser que uno tenga dinero y otro no. Esa es la percepción, porque la pregunta que me hiciste, querida Celeste, fue, ¿cuál es la percepción? Entonces, están invitando las redes sociales a las marchas, presionando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea, pues, honesta, para que cumpla la labor a favor del pueblo, y no como todos estos privilegios de los que ellos quieren gozar y gozar y gozar, y de la que nos hemos dado cuenta durante todos estos meses en que se ha destapado la cloaca de la corrupción en este lugar, en el que si sus familiares, que si sus hijos dentistas están en la nómina, que los sueldazos, que si se pagan, que si compraron inmuebles y los rentan a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados que hacen un fondo, etcétera, etcétera, y que entonces nos damos cuenta de todo esto, y que algunos jueces y magistrados están siendo investigados en Estados Unidos por lavado de dinero o por operaciones de procedencia ilícita. Entonces nos damos cuenta que algo anda mal, y no es, porque además también la acusación y otra mentira es que el gobierno federal está en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces pues está moviendo a todos los pensantes que están pidiendo, oigan, cambien la Suprema Corte y fuera los jueces corruptos, que hasta que crearon un hashtag que así se llama, justamente porque la mordida, la mochada y todos estos sinónimos de corrupción pues han sido eco, y esa es la percepción. Quieren un cambio verdadero en esta cuarta transformación. Aquí, queridos amigos, simplemente yo creo que la historia nos ayuda mucho. Hay que ver desde cómo escribían los que algunos te dan golpes de pecho y te exigen que se respete y que no se les diga fifís. Claro, todo el mundo estamos en nuestro derecho de pedir eso, pero vamos más allá, ¿no? Vamos a ver, y ahorita es muy fácil que veamos hacia atrás qué se decía, cómo se decía, quién realmente expuso la corrupción, quiénes no, quiénes la aplaudían. Y lo mismo hacer con los jueces, ¿no? Qué casos tan paradigmáticos y tan aberrantes como el de los 43, a todos este caso, como el de ABC, ¿no? La guardería ABC, en fin, tantos y tantos casos como el de San Fernando, etcétera. Desgraciadamente hay un etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ¿qué pasó? No pasó nada. Ni siquiera se recibía a las familias, y se tiene que peregrinar y que esperar, además, con tanto dolor, simplemente por migajas de justicia y que ni siquiera lleguen. Entonces vamos a ver esos personajes, quienes realmente, pues ahora sí que aludiendo a lo mismo que tanto defendieron, a ver quiénes les quitaron el sueldo, ¿no? Desde antes, quienes realmente correspondieron a la vocación y a la obligación que se tiene. En este tenor es un momento muy oportuno para ver hacia atrás y también para ver hacia adelante. Y para ver hacia adelante como pueblo unido, como ciudadanos corresponsables, para exigir nuestros derechos, ahora de otra manera y por otras causas, pero también hay que exigir que se tenga esta firmeza para que de alguna manera no se siga vulnerando así el tiempo, el recurso del país, la historia misma, porque se va cambiando el camino a base de mentiras y de intentos de golpes blancos. Así es que, pues ya estamos a unos minutos de salir. Yo te pido, Ceci, querida, si nos dices alguna reflexión, nos dejas alguna tarea para pensar. Claro que sí, queridos amigos, querida Celeste, pues investiguen. No nos dejemos llevar como borreguitos por las mapas, que sí se oyen muy bonitos en radio, sí se oyen muy bonitos en grandes medios de comunicación, pero dejemos de ser manipulables, usando la razón, pensando, investigando, por supuesto, yendo a los lugares, porque sí se puede, como yo te decía en este programa de los jóvenes construyendo el futuro, sí sirve, sí funciona. He ido a hacer investigaciones al IMSS y que ya les platicaremos, al SAT, al Infonavit, y lo que está pasando hoy, que también tenemos un tema bien importante que platicar posteriormente, qué está pasando con el SAT actualmente. Pero bueno, hagamos la tarea, pongámonos a pensar. Gracias, queridos. Gracias, Ceci, querida. Gracias a ustedes, queridos amigos. Tenemos una tarea ardua
pero muy interesante y de mucha oportunidad, precisamente para traducir nuestra presencia, nuestra exigencia en algo positivo para el país. Así es que les agradezco enormemente. Y bueno, pues miren, vaya, este programa que seguimos y que surgió también de estar en charlas sobre ese artículo que publicó ayer Juan Carlos Flores Aquino, a quien le mandamos un abrazo, exactamente, y bueno, que hay mucho que hacer por ahí, y así lo coincidimos el día de ayer con Juan Carlos Flores Aquino, con Salvador González Briceño y con otros compañeros con los que estamos trabajando, colaborando, y que vamos a seguir con ello adelante. Les quiero entrañablemente, queridos amigos. En estas frecuencias hay pluralidad, verdadera libertad de expresión, dando los diferentes puntos de vista, pero no incidiendo en falsedades, porque eso realmente es falta de honor. Así es que desde los diferentes puntos de vista, aquí usted los escucha y siga con estas frecuencias precisamente por ello. Y por supuesto a quienes nos ven desde la red, les recuerdo nuestro canal del Club de Periodistas de México, AC, visítenlo. Les quiero entrañablemente. Besos tronadísimos, gracias.